Instituciones de educación moral. Agentes de socialización. Como diría Kant, el hombre es la única criatura que ha de ser educada. La socialización es un proceso mediante el cual un individuo se convierte en un miembro del grupo y llega a asumir las pautas de comportamiento de ese grupo, como las normas, valores, actitudes, etc. Es un proceso vital que transforma al individuo biológicamente y socialmente para un desarrollo íntegro. La socialización acompaña a una persona en todas las etapas de desarrollo. Sin embargo, es fundamental en el periodo de la infancia y la niñez. A través de este, se conocen las formas sociales que se consideran correctas acerca de cómo comportarnos ante los demás seres humanos. Los agentes socializadores son elementos que intervienen en la socialización. Pueden ser individuos o instituciones que tienen gran influencia en la persona y en el comportamiento social de la misma, y son también a través de los cuales el individuo va a desarrollar su actividad social. De este modo, se pueden distinguir a dos tipos de socialización. La primera es la socialización primaria, aquella que recibe el individuo durante los primeros años de vida, en su niñez e infancia al relacionarse con su familia. Esta es fundamental tanto para el buen desarrollo personal como psíquico, que favorecerá su desenvolvimiento social y la incorporación de pautas sociales, ya que se definirá su identidad. Luego, ya superada esta etapa, se inicia la socialización secundaria. En esta segunda etapa, la de socialización secundaria, se da al individuo una visión distinta de la realidad, en la cual ya no es la visión de los familiares la que tiene la mayor importancia. Así, los diversos agentes socializadores amplían su conocimiento. Son las relaciones con personas más allá del vínculo familiar. Esta comienza cuando ya se encuentra terminada la niñez o infancia del individuo, y son amigos, profesores. Estos son ejemplos de agentes socializadores de esta etapa que se desarrolla por un periodo mayor que la primaria. La familia, como agente moral, es un agente socializador. En la familia recibimos nuestros valores iniciales y desarrollamos aquellas virtudes que nos habrán de acompañar a lo largo de la vida. En la familia es en donde se comunican esos valores espirituales, ideas, creencias, sentimientos, costumbres y tradiciones, donde se favorece el desarrollo de virtudes morales, actitudes, hábitos y hasta algunas habilidades y destrezas. Es una tarea de la familia no solo favorecer el bienestar de todo el grupo, proporcionando alimentación apropiada, vestido, techo seguro, higiene, ejercicio y deporte, descanso, diversiones o comodidad. Es también un centro de intimidad y apertura. En la familia descubrimos tanto lo que somos como lo que podemos dar a los demás, lo que es nuestro y lo que pertenece a los otros, etc. Las relaciones interpersonales, las normas y las actividades que se viven en familia son ideales para favorecer el cumplimiento de estas dos funciones, educar en la intimidad e impulsar a la vida social. La palabra intimidad tiene su origen en el vocablo latino intimus, que es superlativo de interés, de inter, y significa la zona espiritual reservada de una persona, también de un grupo o de una familia. La intimidad es el núcleo oculto de cada persona, donde se elaboran las propias decisiones. La intimidad tiene una doble dimensión, la personal y en relación a otros. Ambas dimensiones son atendidas y educadas en la familia. Con el desarrollo del niño se da el descubrimiento de sí, y comienza cuando cae en la cuenta de que es un ser independiente de la madre, hasta que se ve capaz de tener actividad interna,
imaginar, recordar, desear, pensar o querer, sin que otro sepa lo que está pasando en su interior y es consciente de dicha capacidad. Es este el momento en que la persona comienza a referir el mundo exterior al interior y viceversa. Es ahí donde se cae en cuenta que existe una relación con otros, se convive. Esto es la apertura, es dirigirse hacia los demás. Si el descubrimiento de uno mismo no se dirige después hacia los demás, se corre el peligro de caer en un egoísmo. La función de la familia de ser centro de intimidad y apertura tiene como objetivo educar en la intimidad, favorecer el conocimiento y aprobación de uno mismo y de los otros. En cuanto a la apertura, permite formar la sociabilidad en la persona, la vivencia de valores sociales y las virtudes. La persona debe tener claro cuál es su centro. Es el yo interno en el que se fraguan las estrategias de acción hacia el exterior. Es en familia donde aprendemos a desarrollar nuestra cualidad de seres sociales. Participar es un valor social, es invitar a otro a tomar parte en algo mío, es formar parte de un grupo, en una palabra es pertenecer. La forma como cada miembro de la familia participe en ella se puede concretar en participar de fines y metas comunes, intervenir en la distribución de bienes materiales y espirituales, o contribuir en la realización de tareas tanto materiales como espirituales. Crear valores en familia es participar. La personalidad y los valores en los seres humanos. La personalidad es el conjunto de rasgos de carácter, comportamiento, temperamento, emocionales y mentales de un individuo. En ella se conjuntan todos los elementos que constituyen a una persona. Por tanto, tenemos por un lado los aspectos heredados y los aprendidos, bien por influjo directo de la educación o por el influjo indirecto, pero no menos incisivo del ambiente en que nos movemos. En el desarrollo de la personalidad intervienen desde fuera la familia y lo social. Las dos son igualmente importantes, pues representan modelos de valores, normas, comportamientos, virtudes o actitudes que el niño va absorbiendo desde que nace. Para conformar la personalidad requerimos un punto donde partir y podemos decir que la piedra de toque y la base se asienta en torno a los valores y por efecto de una triple acción, la de los padres y educadores, la del ambiente y la del mismo hijo. El criterio y el sentido común son parte importante de la constitución de la personalidad. El sentido común es una prudencia elemental que indica a la persona lo que debe hacerse para preservarla del peligro físico, afectivo o espiritual. El sentido común servirá de base para formar después un sano criterio sobre los distintos temas del diario vivir y actuar. Ahora bien, el criterio proviene del griego y significa juzgar y se constituye en una norma para conocer la verdad y la maldad de las cosas. Formar criterio quiere decir entonces habilitar la inteligencia y la voluntad para que se desarrolle el hábito de reconocer la verdad y seguir el verdadero bien, y bajo esta luz ser capaces de discernir si lo que se tiene enfrente es verdadero y realmente bueno o no vale la pena buscarlo o tenerlo. No estaría fácil. Podría decirse que es el último y más importante logro en la construcción de la personalidad. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué es una personalidad sana y madura? Recordemos un poco los términos ya vistos de inteligencia, voluntad y afectividad. Una persona con una personalidad madura es aquella que logra tener bien ordenado estas tres facultades del ser humano: la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Así, la familia es el agente socializador más importante. Se ocupa de la socialización primaria,
Dentro de la familia no hay que explicar por qué unos mandan y otros no. Es decir, la autoridad y jerarquía suelen asumirse de manera natural. Se accede al grupo sin condiciones. Esto es, cuando nace un bebé, pasa a formar parte de la familia sin ninguna condición, pasando a formar parte de los García, los Pérez, etc., no dependiendo de las características del niño. Y además es difícil que te echen de la familia, es necesario que pase algo extraordinario. Los miembros de la familia son insustituibles. No es como en un trabajo que yo puedo cambiar de jefe o de compañero de trabajo, o bien en la escuela que yo puedo cambiar de profesor. No, los miembros no se pueden cambiar. Aunque existen familias en las cuales a lo mejor el padre quedó viudo o se divorció y tiene otra pareja, sin embargo, el valor nuevo, aunque se le quiera mucho, no puede sustituir al de un padre o una madre original. Y bien, los valores y la ética lo aprendemos a través del afecto. Así debemos de considerar que la educación moral inicia en la familia, se consolida en la escuela y continúa a lo largo de nuestra vida. El siguiente agente socializador son los centros educativos. A través de ellos adquirimos una serie de normas y pautas morales. La escuela otorga la oportunidad de relacionarnos diariamente con amigos e iguales. De hecho, la escuela es un agente socializador, ya que proporciona la experiencia socializadora de una comunidad educativa donde nos dan la oportunidad de introducirnos en nombre de la institución y tratar de lograr los objetivos, que son alcanzar conocimientos. Se deriva del vocablo escola y se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. Dentro de sus características debemos considerar que es el primer lugar donde se realiza la socialización secundaria, donde el estudiante puede convivir con personas similares a él, ya sean niños o, dependiendo del género que sea, o totalmente diferentes a él. En este caso, si es niño, niñas. Se da continuidad a la formación de identidad, es decir, lo que ya se había empezado en el hogar, en el cual el chico va identificándose con sus características, va a ir culminando o va a ir desarrollándose a través de los diversos años que cursamos en la escuela, hasta culminar en el conocimiento de nuestra profesión. Por ejemplo, ahí decido dónde ser doctor, ahí decido dónde ser actuario, ahí decido dónde ser diseñador. Por lo tanto, a lo largo de tanto tiempo se desarrollan habilidades sociales, ya que interactuamos con aquellas personas que asisten o trabajan en la escuela y que de alguna manera tienen una jerarquía mayor al del estudiante. Así en la escuela se forman las conciencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se educa la conciencia, asimilando los valores como propios. Así percibimos el bien y el mal como algo por hacerse o evitarse, por lo que fortalecemos la voluntad para hacer lo correcto. La autoridad del maestro necesita justificación. Esa justificación se la dan los padres, quienes de alguna manera ceden su autoridad que ellos tienen en casa a los maestros que están en la escuela y que van a permitir introducir conocimientos nuevos en sus hijos. La integración del grupo empieza a ser condicional, es decir, cuando los chicos se integran a la escuela, ellos deben de tener determinadas características que las haga elegibles para formar parte de un grupo. No como en la familia no había ninguna condición. En la escuela, para formar grupos y convivencia, ya existen condiciones. La escuela no es solo enseñar conocimientos, sino también comportamientos y normas. De alguna manera nos lleva a la persona a hacer el bien y evitar el mal. Con todo ello, la escuela tiene la responsabilidad de dar continuidad a la construcción de identidad. Es decir, la identidad se empieza a construir desde el mismo momento del nacimiento y se va estructurando a través de la experiencia propia y de la imagen de uno mismo percibida en los demás. En la escuela te da elementos para dar continuidad a esa construcción de personalidad. De alguna manera, dentro de las responsabilidades de la escuela se encuentra enseñar a cumplir obligaciones.
Esto nos va a permitir fortalecer nuestra voluntad. Y por lo tanto, a la hora de convivir dentro de un grupo debemos de cumplir ciertas reglas y esas reglas van formando valores. Por lo tanto, la escuela nos transmite valores a la hora que interactuamos o convivimos con otros dentro de un aula. Existen otros agentes morales. El primero es el grupo de amigos. Los amigos comparten una misma situación o posición social. A menudo también comparten rasgos personales como la edad, por ejemplo, en la escuela o, por ejemplo, realizando alguna actividad deportiva. O sea, debe de compartirse algo para que de alguna manera se inicie ese grupo de amigos. Estas relaciones son relaciones nuevas partiendo de la familia y son relaciones más igualitarias, es decir, horizontales, donde yo con mi amigo tengo el mismo nivel de autoridad. A través de ese grupo de amigos se exploran un grupo de temas tabú que tal vez en la familia no han sido tratados. Y además se aprenden pautas de evasión, o sea, cómo vamos a evadir a nuestro grupo de autoridad o de jerarquía de autoridad mayor. De alguna manera son independientes de padres y profesores y nos fortalece como unas personas sociales más complejas. Adquirimos nuevos valores y reconocemos características nuevas en nuestros amigos. Otro agente socializador son los medios de comunicación de masas. Tema ya estudiado por ustedes, debido a que ustedes son comunicólogos, deben de reconocer las características de por qué los medios de comunicación son elementos de socialización de individuos. Estos agentes de socialización son secundarios. Recordemos que no hay feedback, o sea, no hay retroalimentación y el mensaje es unidireccional. O sea, yo doy el mensaje, pero la respuesta de regreso no la veo inmediatamente. Ahí, en los medios masivos de comunicación, se aprenden por imitación los modelos de comportamientos que se exhiben. Y el mayor peligro de los medios masivos de comunicación es que no hay control sobre la información ni control sobre los conocimientos que se transmiten. Otras instituciones o agentes socializadores son la Iglesia, el Estado o gobierno y las empresas. Estas organizaciones son importantes para la sociedad, le dan una estructura a ella y cada una de ellas tiene sus propias características y herramientas de socialización. Ellas establecen autoridad, roles y normas éticas de acuerdo al campo al cual se dediquen. Y por último tenemos el agente socializador muy poco considerado, que es la pareja. ¿Por qué la pareja? Porque al encontrarnos con una persona distinta a nosotros, se aportan conocimientos, comportamientos y valores. Y a la hora de formar una familia, tenemos que combinar todo eso en la maleta que van a llevar nuestros hijos a lo largo de la vida. Por eso es muy importante considerarlo. Es el inicio de una familia. Es un elemento socializador en ambas direcciones, es decir, los dos elementos que coinciden en una pareja se están influyendo mutuamente. Ellos enriquecen su vida día a día y hay que tener mucho cuidado de no dañar a otro con el actual. Esperemos les haya quedado claro cuáles son los individuos o instituciones que tienen gran influencia en la persona y en el comportamiento social de la misma, y son a través de los cuales el individuo va a desarrollar su concepción ética.